En Estados Unidos se produce ese fenómeno que decíamos de que ya hay varias migraciones de personas migrantes o gente que ya es absolutamente estadounidense de tercera generación, pero que efectivamente está racializada y eso marca aquí. Somos racistas porque la inmensa mayoría de la gente de raza no caucásica no ha nacido aquí. Es la realidad a día de hoy. Esto irá cambiando y va cambiando poco a poco. Pero en Estados Unidos, donde ya hay estadounidenses afroamericanos, pero que son ya nacidos aquí de padres, de abuelos y de bisabuelos americanos, sigue existiendo mucho racismo contra ellos y además, ahí me contabas, microrracismos a diario y racismos entre diferentes comunidades. Sí, bueno, aparte del que más se oye últimamente en las noticias, ¿no?, que es el racismo hacia los afroamericanos, que eso tiene un pozo histórico y cultural muy importante, pues sigue habiendo racismo y la brutalidad policial se ha visto hace poco también. Luego está todas las comunidades latinas y aparte pues también el racismo, ahora mismo la semana pasada hubo ataques hacia comunidades asiáticas y bueno, es muy extenso. Pero me refería al doble racismo porque me ha tocado con las comunidades latinas, que sobre todo son las con las que más he trabajado, que venían de sus propios países, donde ya habían sufrido racismo en sus propias familias. Incluso se daba el caso de algunas personas que en su familia habían nacido ella con la piel un poquito más oscura que sus hermanos, por ejemplo, y en su familia ya la llamaban despectivamente la negrita. Y entonces, claro, eso ella ya vivió con un estigma de pequeña, que luego cuando llegó a Estados Unidos, pues volvió a sufrir otro racismo, ¿no? Por ser latina, por ser negra. Entonces a eso me refería con el doble racismo. Estados Unidos probablemente no sea mucho más racista, Iván, de lo que puede ser Europa o de lo que podemos ser nosotros como sociedad. Lo que ocurre es que a veces atribuimos a un país o a un continente las actitudes de sus gobernantes, ¿no? Tú decías en una conversación hace unos días, Europa en realidad es una población de acogida. Lo que ocurre es que a veces los gobernantes tienen que hacer lo que tienen que hacer o lo que quieren hacer. Sí, yo creo que las políticas migratorias han sido nefastas, que el 90% de las personas que han tenido que huir de sus casas por la violencia o por la pobreza las han acogido países de sus entornos que son mucho más pobres que un continente como Europa. Las cuotas de migración que han llegado a Europa son irrisorias y aun y todo por las políticas son nefastas, pero la población es diferente. Yo creo que Navarra es Europa, entonces vamos a fijarnos en nuestra baldosa para ver cómo es el comportamiento de la población. La sociedad civil está desarrollando una empatía y un trabajo de acogida invisible y anónimo, que es lo que está soportando pues estos flujos migratorios, ¿no? Aquí en Navarra pues es que es muy fácil recorrer las asociaciones que ayudan a las comunidades migrantes. O sea, es cuestión de pasarse una mañana cualquier día, una tarde, y ver el trabajo que realizan, ¿no? El poder es el poder. Cuando uno llega al poder, pues todo cambia. Yo no digo que todos sean iguales, digo que los líderes políticos que están ahí, porque luego están los políticos de segunda y tercera que están bregando, están luchando y están muy mal. Pero yo me remito a los hechos. Hay líderes políticos y hay líderes políticos, y yo le he dicho a Javier Bauluz que iba a contar aquí algunas de las cosas que él me había contado y él me señalaba. En realidad hay un odio, hay un racismo, hay un odio a las personas migrantes porque hay una corriente ideológica que va más allá. Él hablaba directamente de fascismo en relación a buscar un enemigo, ¿no? Buscar un enemigo, sea la mujer, el extranjero o la persona de otra raza. ¿Coincides, Unai, o racismo ha habido antes de ese auge de la ultraderecha del que se habla tanto ahora? No, yo creo que racismo ha habido siempre. O sea, siempre
Siempre ha habido racismo y siempre ha habido ese rechazo al que viene de fuera, ¿no? Bueno, en mi caso, en este viaje que hemos hecho con el Aita Mari, lo que allí pasa también es racismo puro y duro, ¿no? O sea, al final, si en esas embarcaciones de náufragos, porque son personas que están en riesgo de que sus embarcaciones se hundan, si esos náufragos, en lugar de ser negros, fuesen blancos, no habría ninguna duda en rescatarlos. Siempre ha habido ese rechazo, ¿no? Sobre todo al negro y al pobre, ¿no? O sea, al final, el racismo lo vemos en el Mediterráneo, lo vemos en la frontera sur. El negro rico sí que puede entrar, el negro pobre no puede entrar. Si eres negro y eres pobre, entonces ya tienes todas las papeletas para ser rechazado, ¿no? Europa se ha acostumbrado a ver negros muriéndose, comentabas. Sí, llevamos, fíjate, esa foto de Javier es del 95, desde entonces sigue habiendo movimientos migratorios, por la ruta canaria también, que ahora desgraciadamente está otra vez de actualidad, y todo sigue igual. Las cosas no han cambiado, sigue igual, e incluso muchas veces peor aún, ¿no? En Melilla, por ejemplo, en Ceuta, les hemos puesto más barreras aún para que no puedan entrar. Les hemos doblado las vallas, les hemos puesto concertinas que por suerte ya las quitaron, les hemos hecho un foso, les hemos dicho que no pueden entrar. Estamos viendo imágenes tuyas, Iván. Son imágenes de Siria y aquí, si bajamos a esa idea, ¿no? A ese discurso que estábamos diciendo de Europa se ha acostumbrado a ver, es duro decirlo, pero vamos a usar esa frase, ¿no? Europa se ha acostumbrado a ver personas negras muriendo. Y enlazándolo con aquello que decías antes de vamos a intentar que nos sintamos retratados, ¿no? En esas fotografías. Quizá con la población siria, por sus condicionantes, el color de la piel, sea más fácil que nos podamos situar, ¿no? en esa posición y empatizar con esa situación que vemos, por ejemplo, en estas fotos. Sí, Siria es la tragedia humanitaria del siglo XXI. O sea, 10 años de guerra que se cumplían el 15 de marzo suman 2 guerras mundiales, y la comunidad internacional no ha reaccionado. Somos incapaces de parar una guerra. Si sumas encima la pandemia y las sanciones económicas, pues has conseguido que haya un país completamente desolado, ¿no? Esas 2 imágenes que veíamos antes se tomaron, aquella en febrero de 2018 y esta en febrero de 2020. Lo que más me sorprende a mí cuando yo he viajado a Siria no es la guerra o el sonido de las bombas o el sufrimiento de la gente, es la vida que hay en mitad de la guerra. El ver, por ejemplo, a Mariam y a sus hijos volver a casa, que es el último piso de ese edificio, en Alepo Oriental, cuando ellos venían del colegio. En 2018 Alepo ya estaba más o menos liberado, pero lo que es la comarca, como sería Pamplona, La Rocha, lo que es la comarca estaría ocupada por grupos yihadistas, seguían bombardeando. Y claro, los helicópteros sirios y rusos también, entonces había movimiento. Y en ese contexto, de cierta calma, los niños iban al colegio, pero lo hacían también durante la época dura de la guerra, en 2014-2015. Son desplazados, vivían en otro lugar de la ciudad y su cuñado, el de Mariam, les dejó el único lugar donde pueden dormir a salvo, que es la última planta. Yo les acompañé hasta arriba. Ahí es donde viven. Comían muy poco, porque claro, no hay dinero, hay alimentos, pero no había dinero, entonces, y venían del colegio. Esta otra imagen, en 2020, en febrero, en Ghouta Oriental. Ghouta Oriental es el lugar donde yo quería ir, porque allí conocí a Adam y Saleh en los campos de refugiados de Líbano, 2 niños de 8 y 11 años, a los que vivían justo al lado de este edificio, y les cayó una bomba del ejército sirio, del helicóptero, mató a la hermana, y la metralla un coche consiguió evitar que la metralla les alcanzara a los 2 niños. Saleh, de 11 años, se quedó mudo y desde entonces solamente pintaba coches. En 2019, como he ido haciéndole seguimiento, ha ido recuperando ya un poco su expresión, ¿no? Y yo quería visitar la ciudad donde él vivía, el barrio donde él vivía, y es ahí exactamente. Y cuando estaba buscando ese edificio, exactamente el lugar donde podían vivir, pues de repente salió esa niña
que se escondía tras una cortina, volvía a jugar. Es un edificio en ruinas, parecido al otro, y en un momento dado sonrió, en mitad de la guerra. Yo no vi esa sonrisa hasta que llegué a la habitación del hostal y me quedé perplejo. Dije, madre mía, yo en ese momento no estaba viendo la sonrisa, pues tenía que marchar. La vida en la guerra es lo que realmente sorprende. Unai es de quienes defienden con más ahínco que es un conflicto silenciado, olvidado, que hemos hablado muy poco, que no le hemos hecho caso, que la comunidad internacional en su conjunto no le ha hecho caso, y que hay que agradecer a gente como Iván, y tú lo dices, que hayan ido hasta allí para contarlo, ¿no? Sí, al final el conflicto sirio es un conflicto que se ha enquistado, que se ha prolongado mucho en el tiempo. Es verdad que, bueno, ha habido muchos fotoperiodistas, muchos periodistas que han ido a cubrir lo que sucede en Siria, como Iván, pero, claro, tiene que haber algún medio de comunicación que te respalde, que te publique, ¿no? Que constantemente saque esas noticias de lo que está sucediendo allá. Tú puedes ir a hacer periodismo allá, puedes ir a hacer fotoperiodismo allá, pero si no tienes el respaldo o una plataforma en la cual publicar, es muy difícil venir aquí y contar lo que está sucediendo en esos países, ¿no? Y en este caso en Siria. Entonces, para mí es fundamental que los medios se impliquen más aún, ¿no?, en explicar, pues eso, el origen, ¿no?, de todas las personas que están migrando, en este caso sirios, por qué están saliendo de su país, ¿no? Lo estamos viendo en las fotos de Iván, ¿no? Es un país totalmente destruido. Tenemos que contarlo aquí, claro, pero para eso necesitamos que los medios de comunicación se mojen, se impliquen mucho más, ¿no?, en ello. Voy a poner una foto que no es vuestra, pero todos la recordamos. Es Ailán. Unai, la foto de Ailán tuvo un impacto que tuvo, decías, porque es un niño con la piel blanca y vestido de occidental. Sí, exactamente. Yo creo que si Ailán, en lugar de ser blanco, hubiera sido negro, no hubiera tenido el mismo impacto. La fuerza y el impacto de esta foto, evidentemente, es un niño muerto, en sí ya es muy impactante, pero tal vez el hecho que sea blanco y que pueda estar vestido como cualquier niño de aquí tiene más impacto aún, ¿no? Por eso yo creo que ha impactado tanto. Hay muchos niños que se han muerto antes de Ailán y después de Ailán y no han tenido el mismo impacto. Yo estoy seguro de que si esta foto llega a ser Ailán negro, no tiene el mismo impacto. De hecho, hace 3... Esta es de Javier Bauluz, por ejemplo. Exacto. Hace 3 días murió una niña en Canarias, de 2 años. Había fotos, por suerte, había fotoperiodistas cubriendo esa información ahí y no ha tenido el mismo impacto que pueda tener una foto de Ailán, ¿no? Y esto ha sucedido en nuestras costas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que era negra. Vamos a hacer un ejercicio que sería una mesa de redacción con vosotros. Volvemos a la foto de Ailán. Una mesa de redacción, para quien no conozca cómo funciona una redacción de un medio de comunicación, es el lugar donde se toman las decisiones, ¿vale? Se cubre esto, se lleva portada, se saca imagen. Aquí estamos viendo una foto que desde diferentes ángulos, había una toma desde delante, hay una toma desde atrás, hay una toma donde se ve al guardacostas que está cerca del cadáver de Ailán. Pero el caso es que la foto salió en todos los medios de comunicación prácticamente del mundo. Y había gente que se preguntaba si había que publicarla o no. Iván. Yo creo que estamos en un momento en el que las imágenes nos han desbordado por las redes sociales. Entonces, sin redes sociales, yo no tengo ninguna duda de que esta foto hay que darla así, con poca información si hace falta. Pero creo que tenemos que conseguir siempre ahora los medios dar un paso más que las redes sociales, ¿no? ¿De qué manera? Vamos a dar esta fotografía, pero yo voy a dar esta fotografía si sé quién es este chico, de dónde viene. Su padre trabajaba ¿dónde? En una fábrica textil, 12 horas por 5 euros. ¿De dónde vienen? De un barrio Kurdistán en Damasco. ¿Y qué les ocurrió? ¿Y por dónde emigraron?
y esa ropa se la compró su tía, que está en Canadá y que ha escrito un libro que dice que éramos muy felices en Siria y que vivíamos nuestra vida era merendar, la familia. Es decir, el contexto. 2 años ha muerto en las costas de Grecia, pero es que llevan 4 años de guerra. Me parece que en 10 años han debido morir casi 20.000 niños. ¿Me comprendes? Entonces, en este mare magnum de redes sociales creo que dar la fotografía a Alan, 3 años, ha muerto 2 años en las costas de Grecia, un 25 o un 5 de septiembre de 2015, no me dice nada. No me dice nada. Cambió mucho la imagen de la guerra de Siria, hay que admitirlo, es un punto de inflexión, pero ya está, fue un punto de inflexión de 2 días. Maite, ¿compartes la visión de Iván? Sí, creo que estamos saturados de imágenes y que, aunque se diga esto de que una imagen vale más que 1000 palabras, creo que más que nunca hay que darle contexto a las imágenes. Y luego también creo que los medios no tienen tiempo o no utilizan medios no utilizan medios económicos, me refiero, para tratar reportajes en profundidad, de largo recorrido, que vayan más allá de un suceso. Como dice Iván, que vayan a ver de dónde viene, a dónde va. Historias de largo recorrido que muchas veces los freelance tenemos el tiempo para hacerlas, pero no tenemos los recursos. A veces invertimos nuestros propios recursos para hacerlas, pero como decía Unai, nadie te las compra ni te las publica. Entonces, eso es otro. Adelante, Unai, si quieres añadir algo más. Sí, sobre la foto de Aylan, yo soy muy partidario de publicar este tipo de fotos. Es verdad que estamos muy saturados de imágenes hoy en día en las redes sociales. Estamos totalmente bombardeados de ellas, ¿no? Pero en este caso en concreto yo creo que estas fotos, esta foto justo surgió en un momento en el que había miles y miles de personas migrando, en este caso hacia las islas griegas. Yo soy partidario de haberla publicado en la portada de un montón de periódicos, porque es una hostia bien dada a la gente, ¿no? Es en plan de, sí, está pasando esto, hay niños que se están muriendo, ¿no? Creo que son muy necesarias esta foto. ¿El problema cuál es? Yo te voy a contar mi experiencia, ¿no? En el periódico en el que colaboro apostaron por esta fotografía en portada, ¿no? Y al día siguiente, la reacción de mucha gente fue llamar, ¿no?, al periódico y decir por qué habíamos publicado una foto de un niño en la portada. Entonces, claro, te das cuenta que en realidad no está surgiendo el efecto que tiene que tener esta foto, ¿no? O sea, la gente no se pregunta por qué ese niño ha llegado a esa costa y está ahí muerto, ¿no? Está ahí ahogado. O sea, la reflexión de la gente era, joder, ¿cómo habéis publicado una foto de un niño en la portada, ¿no? Pues bueno, por eso creo que son muy necesarias estas fotos, ¿no? Son muy necesarias. Evidentemente hay que intentar hacerlas con el máximo de los respetos, también poniéndote en el lugar de la familia de Aylan, ¿no? Pero bueno, con respeto y con ética, creo que estas hostias a mano abierta hay que dar de vez en cuando porque estamos demasiado anestesiados, ¿no? Y esto está pasando a diario. Hablábamos de las redes sociales, las hemos mencionado por encima. En las redes sociales hay lo que Javier Bauluz se niega a hablar de fake news, él prefiere hablar directamente de bulos, bulos de toda la vida. Y hay también, decía, mucho falso periodismo. Y en las redes sociales nos encontramos muchos enlaces de blogs, webs, que nadie sabe muy bien de dónde salen, quién maneja y qué intereses están detrás. Vamos con las noticias del día a día, porque yo creo que en esos medios nos encontramos algunos de los ejemplos que quería comentar con vosotros. Y seguimos en esa mesa de redacción hablando un poco de las palabras, ¿no? Con cómo contamos las cosas cotidianas y qué palabras empleamos. El mismo fin de semana en que ocurría esto, 3 menores nacidos en el extranjero fueron identificados en la calle en Pamplona por un altercado. El mismo fin de semana se identificó a decenas de estudiantes de la universidad, aquí en Pamplona, por fiestas ilegales en pisos.
Supimos dónde habían nacido esos 3 menores, pero no dónde habían nacido los estudiantes. Pero es que la misma noticia que en un digital navarro se contaba así, la misma noticia no, una noticia igual, con menores autóctonos en la Nueva España, se contaba así. No nos contaban si los menores o los jóvenes que quedaron para pegarse en el Parque Isabel la Católica eran de un barrio de Gijón, de un barrio de Oviedo, de Langreo, de Somao o de Pravia. Pero sí que sabíamos de dónde eran los menas, literalmente puesto como estamos leyendo ahí, ¿no? Todos venís a coincidir en que las cosas han mejorado. Y decía Iván antes, ¿no? que somos más, o que los medios son más sensibles en ese sentido. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que hemos mejorado muchísimo en el lenguaje. Las ONGs también han evolucionado en su lenguaje, porque nosotros muchas veces, durante muchos años, no hemos hecho más que repetir su lenguaje, ¿no? Lo hemos ido mejorando todo. Sí, es verdad que hay mucho intrusismo en el fotoperiodismo y en el periodismo, y que se nota ese intrusismo, gente que no está formada, y eso luego se nota. ¿Qué ocurre? Eso conlleva mucho sensacionalismo y activismo, y eso es lo que puede impactar más, y es lo que se busca. Algunos medios digitales, por llamarlos de alguna manera, pues buscan el clic fácil a costa de lo que sea. Entonces, eso no es periodismo, eso no es fotoperiodismo. Entonces, yo creo que el lector no es tonto. El lector está demostrando cada día que busca plataformas digitales de televisión para ver contenidos muy especializados, y que eso va en auge. Eso es muy representante, ¿no? de cómo vamos evolucionando. En el periodismo yo creo que va a ir más o menos en paralelo, el proceso va a ser muy parecido. ¿Qué pasa? Que los que más chillan son a los que más se les oye, pero no son normalmente la mayoría. En ese periodismo que busca vender, Maite, ¿tú crees que los titulares racistas venden? ¿Y que por eso se buscan? Bueno, me imagino que para ciertos partidos políticos o para medios que utilizan ese tipo de mensajes, porque tienen esa ideología política, pues venderá. Pero yo pienso que el periodismo, o sea, que este tipo de cosas y lo que hemos hablado de los bulos o las fake news se combaten con datos, desmontando esas historias, desmontando ese titular fácil, con datos, con periodismo de investigación. Y sobre todo, bueno, yo quería añadir, en Twitter es una fuente de fake news, ¿no? Twitter es una fuente de fake news. Creo que, bueno, hay hoy en día muchísima gente que se informa a través de las redes sociales, que se informa a través de Twitter, donde, bueno, te puedes encontrar verdaderas burradas, y creo que es también el deber, ¿no?, de esas personas de, bueno, pues te puedes informar por Twitter perfectamente, por supuesto, o sea, hay muchos periodistas que lo hacen por ahí, pero tienes que saber, ¿no?, dónde te estás informando y si esa fuente es fiable y si es una información contrastada. Lo que ocurre a veces es que las fuentes que suponemos fiables, que son los grandes medios, los que tienen prestigio, los que acumulan premios, los que tienen Qs de calidad y todas estas cosas que ahora mismo existen, a veces también nos fallan. Tú en 2017 estuviste en Melilla y he rescatado una portada, y no es probablemente de las más llamativas, ¿no? Porque tú comentabas que en esa época de saltos continuos a la valla, en vez de salto se ponía asalto, y por si la gente que está viendo en streaming la mesa redonda no consigue leerlo, leemos: informe de inteligencia sobre la presión migratoria. 30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla. A mí me vienen, no sé, imágenes de hordas de hunos y Atila a caballo, ¿no? Sí, es generar miedo, es meter miedo, es mandar el mensaje de que es una invasión, ¿no? Al final, todos podéis hacer una búsqueda en Google de saltos que ha habido en Melilla, y saldrá un montón de información de diferentes medios en los cuales usan la palabra asalto, ¿no? Bueno, un asalto es tomar por la fuerza algo, ¿no? O sea, cuando tú en un titular estás dando el mensaje de que hay miles de personas que van a asaltar la valla de Melilla,
estás fomentando ese mensaje del odio, ¿no? Estás metiendo miedo y estás, haciendo pues que la gente al final rechace, ¿no? Un poco a la gente que está ahí. Entonces, por eso es lo que hablábamos antes, es la responsabilidad de los medios de usar un lenguaje adecuado, ¿no? Hemos caído en hablar mucho de qué no hacer. El qué hacer ya ha ido saliendo a lo largo de la charla, pero ahora sí que vamos a ver algunos de vuestros trabajos, vamos a ir comentándolos un poco más, igual que ha hecho, por ejemplo, Iván, ¿no? Con esas imágenes fantásticas de Siria. Javier Bauluz, bueno, pues habíamos traído como ejemplo esta foto. Han pasado ya 26 años desde que Javier Bauluz estuvo en Ruanda tomando imágenes como esta, ¿no? Tan impactante, o la que veíamos antes. Iván nos ha pasado un montón de material gráfico y de audiovisual. Siria, las minas del coltán de África, en el Congo, creo, Honduras, México, el Sáhara. Son ejemplos de eso que ha comentado él antes, ¿no? De ir al origen, de buscar el contexto. ¿Esta imagen qué simboliza para ti, Iván? Pues yo, ahí falta el hombre que está saltando, pero bueno, más o menos... Gírate. Ahí. Iván, gírate. Ese. Pues este hombre acaba de llegar al Muro de Tijuana, es un atardecer en el Muro de Tijuana, al otro lado está Estados Unidos. Yo creo que nos estamos remontando a la primera de personas migrantes que salieron del triángulo, ¿no? de Guatemala, Salvador y Honduras principalmente, y cruzaron todo lo que es Estados Unidos hasta llegar al Muro de Tijuana. Este hombre era soldador, un soldador hondureño, un joven soldador hondureño que tuvo que emigrar, dejar su país a vida o muerte, porque en Honduras es más fácil que te den un tiro a conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, sobre todo los jóvenes son los que fallecen. Bien porque las maras quieren reclutarlos, bien porque se quieren salir de las pandillas, que en realidad son ejércitos, que están muy vinculados a la policía y a los militares. Entonces, en ese estado de miedo, de ansiedad continua, al final un país de 9 millones se está quedando sin población porque interesa a las multinacionales que aterrizan allí cada día, ¿no? Entonces, este era un hombre, un soldador, un chaval joven que había huido de su país y que estaba intentando cruzar el muro, ¿no? Lógicamente lo deportaron a él y a todos los jóvenes que había alrededor, y que la mayoría eran jóvenes que habían intentado huir de las maras. Volver significaba la muerte, entonces no pueden ir marcha atrás. Solo queda la huida hacia adelante. Has mencionado una cosa, Honduras se está vaciando porque les interesan las multinacionales. En Siria, tú también sueles comentar que es una guerra civil que crearon desde fuera, como quien dice. Sí, no es una guerra civil, es una guerra mundial. Es que claro. Sí pudo empezar, el germen pudo ser una guerra civil provocado. Siria es una guerra perfectamente diseñada y se está notando, se está viendo con el tiempo. Geoestratégicamente, en el tablero, a Israel, a Estados Unidos, a Europa le interesa gas por un lado, control de las tierras por otro lado, la población en medio. Entonces, ya se va descubriendo un poco el pastel. En Rusia, Estados Unidos, Europa, países árabes que intentan echar al Assad pues porque es un país laico y quieren establecer la Sharia también. Se está juntando todo eso. Pero fue una guerra civil quizá al inicio, hasta que armaron y cambiaron un poco las tornas, ¿no? Aquí más fotografías de Iván. Esto es un vídeo. Yo, en esta tarde de tecnología fallida, no me atrevo a decir si se oye o no se oye. Bueno, no se oye. Lo que se oyen, sobre todo, son comentarios de estas personas. Cuéntanos qué es esto que estamos viendo. Estos son los bordos que se llaman San Pedro Sula, la orilla del bueno, en esta otra casita de Zinc vive esta señora junto al río Santana Pedregal, al lado de estos edificios de lujo en San Pedro Sula. Aquí vive usted, ¿verdad? ¿Aquí vive sola? El 70% de la población hondureña con 3 nietos. Extrema pobreza es esto.
es tener que vivir... Aquí vive con 3 nietos. De lo poco que puede recolectar, de la basura que puede recolectar. La violencia y la extrema pobreza es lo que obliga a las personas a dejarse. Un colchón, y en este colchón... Contar esto es lo que luego nos permite explicar qué hacen llegando hasta aquí y por qué se arriesgan en travesías durísimas como la que luego veremos retratada por Unai. Pero, Maite, estas son tus historias. Una de tus historias, y además es una historia muy especial porque la seguiste mucho tiempo, ¿no? La seguiste 10 años. 10 años. Desde 2008 hasta realmente finales del 2019, cuando me volví aquí a Pamplona. Sí, conocí a Ángelo nada más llegar a Estados Unidos y lo conocí, estaba en el sótano de una iglesia y entré porque había un programa que ayudaba a niños, a niños de padres indocumentados y les ayudaba a hacer los deberes y demás. Entonces, me pareció increíble cómo ese chico había llegado con 17 años, entró de manera irregular y vivió encerrado en un supermercado, en el bajo de un supermercado, lo tenían encerrado directamente. Estuvo así unos años trabajando, como él dice, como un esclavo y cuando consiguió escapar, pues ya consiguió otro trabajo y una persona le ayudó para pagar la matrícula para el colegio, para lo que sería el instituto, el high school que se llama ahí. Entonces, nada, él tenía muchas ganas de aprender, aprendió inglés en la calle, se graduó en la universidad y consiguió un trabajo, le ofrecieron un trabajo en la universidad, porque es que en Estados Unidos te permiten estudiar, lo que pasa que si eres indocumentado, a la hora de cuando terminas de estudiar y vas a trabajar, si has entrado de manera irregular no puedes ejercer, no te van a dar el título para ejercer. Con lo cual le propusieron que volviera a su país, le dieron cartas de recomendación porque ganó muchos premios por cómo es, y se fue con esas cartas de recomendación a México a ver a su familia después de 23 años y a pedir el perdón migratorio en la embajada. Las probabilidades de que se lo dieran eran de un 5%, tenía todas las de perder, y le acompañé en ese viaje. Entonces, ver ese reencuentro con su madre le vio marchar de casa con 17 años, hay una imagen por ahí del reencuentro, y volvió un hombre, ¿no? Como ella decía, encima su madre se quedó ciega, con lo cual no le ha vuelto a ver físicamente, ¿no? Entonces, le estaba esperando todo el pueblo, porque son pueblos que es la nada, o sea, son pueblos que se dedicaban a la minería. Y con los años ya pues se acabó, ya no vive nadie, la mayoría de la gente ha emigrado a Estados Unidos y viven de las remesas de dinero que mandan de Estados Unidos. Entonces, que un chico haya ido allí, haya trabajado, les haya mandado dinero, se haya graduado en la universidad con honores, pues es algo heroico. Estaba una banda de música esperándole, fue increíble. Lo malo que luego le denegaron el perdón migratorio y tuvo que estar 2 años bueno, creíamos que iba a ser para siempre, y estuvo 2 años en México. Entonces fue cuando, a raíz de que se publicó la historia, a veces el periodismo sirve para algo, pues varias plataformas le ayudaron y se creó una campaña para recoger firmas para que reabrieran su caso. Y una senadora lo reabrió y le dieron el perdón migratorio. Hoy está en Nueva York. Bueno, es un activista, profesor, trabaja en la universidad y bueno... Hay que decir, has dicho, bueno, la historia se publicó en el New York Times. Sí, la verdad es que tuvo bastante repercusión y bueno, es algo que te alegra, ¿no? Que sirva para algo. Y esta otra historia es una historia como a 2 bandas, ¿no? Un caso personal visto desde 2 países, República Dominicana y Estados Unidos. Cuéntanos. Sí, lo que decía Iván antes de que hay que ir al país de origen. Yo cuando llegué a Estados Unidos lo que más me sorprendió de todo es todo el tema de los migrantes indocumentados. Hay una realidad ahí que es un racismo institucional totalmente permitido. Estados Unidos tiene 11 millones de migrantes indocumentados que trabajan y pagan impuestos y no tienen ningún beneficio social. Les dejan pagar impuestos. O sea, para pagar impuestos necesitas tener un número de la Seguridad Social, que sería como un DNI aquí, más o menos. Ellos no pueden tenerlo porque son indocumentados, pero
la hacienda de allí, el Ayeres, les deja un número para pagar esos impuestos. Con lo cual, hay algunos que llevan 30 años, 40 años pagando impuestos y no tienen ningún beneficio social. Por ejemplo, ahora Trump con el COVID dio cheques a las familias, pero solamente a las que habían pagado con el DNI, digamos. Los que habían pagado con ese número, no. Entonces, bueno, me provocaba ver cómo este hombre había dejado a su familia, llevaba años pagando impuestos, dejó a sus hijos pequeños en República Dominicana y se estaba perdiendo verles crecer. Hablaba con ellos por teléfono todos los días, sabía todo de su vida, los deberes que tenían, todo. Era un padre en la distancia. Y yo quería ver cómo era la vida de esos niños allí en Dominicana y si realmente merecía la pena el esfuerzo que estaba haciendo su padre por esos hijos, ¿no? Entonces te encuentras una realidad bastante desoladora, porque por un lado, sí, esos niños han estudiado, la chica que se va a graduar va a ser doctora, los niños también, porque sigo teniendo contacto con ellos, pero por otro lado el padre sigue allí solo, sin posibilidad de volver. Si se vuelve a Dominicana, vuelve a un país que ya no es el suyo, porque lleva tantos años fuera que ya no se va a adaptar. Y si vuelve a Dominicana ya no puede volver a Estados Unidos nunca más. O sea, es un extranjero en dos países, ¿no? Sí. En el de supuesta acogida y en el de origen. Vive en este lugar que es una iglesia abandonada en el Bronx, que le dejan estar ahí porque así no se mete nadie y la destroza ni nada, entonces la cuida y vive ahí. O sea, vive sin calefacción, sin agua caliente. Todo el dinero que gana lo manda a su familia. Entonces, realmente es un drama terrible que viven muchísimas personas como él. Más por parte que si le pasa algo un día, trabaja en la construcción, si un día tiene un accidente, pues los médicos, ahora seguro que estáis muy familiarizados con la serie New Amsterdam, entonces sí que es verdad que no te dejan morir, tú vas al hospital y no te dejan morir, pero si tiene alguna enfermedad más grave o un cáncer o cualquier cosa, no le van a dar una quimioterapia, morirá seguramente. Entonces, toda una vida pagando impuestos porque les prometen que si pagan impuestos, a la hora de nacionalizarse o si algún día pueden conseguir nacionalizarse, va a ser más fácil, pero eso no llega nunca. Él sigue trabajando, aquí lo vemos, sigue pagando impuestos, sigue viviendo ahí. Esto es muy curioso porque su padre empapelada con Obama, él tenía la esperanza de que con la llegada de Obama todo iba a cambiar, le iban a dar la nacionalidad y eso nunca llegó. ¿Qué ocurrió me sale el seguro médico, pero aquella historia de la sanidad que Obama intentó implementar, que luego los republicanos iban a echar hacia atrás en cuanto llegasen? Sigue todo igual. Sí que hay un Medicare que sí que ayuda, pues como te digo, si tú tienes algo, vas al hospital y te cosen y algunas cosas. Y hay algunos tratamientos que están incluidos. Pero cuando es algo ya más serio, no está incluido. Sí, pero casi tienes que dar las gracias porque no te dejen morir, ¿no? O sea. Sí, de hecho esta gente no va al médico nunca, o sea, tiene que pasarle algo gravísimo para que vayan. Aquí estamos viendo alguna imagen más de... Sí, fue muy curioso cuando yo les llevé fotos de su padre y los niños al ver a su padre trabajando y dónde vivía, se quedaron súper sorprendidos, o sea, creo que se dieron cuenta realmente del esfuerzo que era para su padre trabajar y estar solo allí. Lloraban y decían, ay papi, o sea, y se vieron por primera vez en la imagen que hay, no sé si la he puesto. Bueno, había una imagen que salen viéndose o sea, llevé un ordenador y les hice que se vieran por primera vez por Skype después de años, o sea, no se habían visto nunca, porque ahora tenemos muchas redes sociales, pero en 2009, o sea, no todos teníamos un teléfono inteligente ni... De Estados Unidos nos vamos al Mediterráneo y aquí Unai. Vamos a ver si se oye algo. Sit down, sit down, sit down, please. Don't move, don't move. Okay, wait, don't move. We have all, don't move. Estas imágenes tienen apenas unas semanas, ¿no? Estas imágenes son del 19 de febrero del 2021, que es el día que el Aitamari, que es el Aitamari es un barco de rescate que lo gestiona una ONG vasca que se llama Salvamento Marítimo Humanitario,
Estos tienen 2 grandes proyectos. Uno de ellos es la asistencia sanitaria en el campo de refugiados de Quíos, el campo de Vial. Y el segundo gran proyecto es el Aita Mari, que es un antiguo atunero vasco reconvertido en barco de rescate. Entonces, yo pude a finales de enero embarcar junto con ellos en la 5ª misión que llevaban a cabo. Y bueno, el 19 de febrero al fin ya llegamos a las aguas del Mediterráneo Central, a la zona de búsqueda y rescate, en aguas maltesas más concretamente. Llevamos a cabo, ¿no?, el rescate que estáis viendo en esto es un poco la manera de proceder, lo que estamos viendo ahí. Ahí está Edu, que es un vasco senegalés que va a bordo del Aita Mari, que bueno, para ellos es una cara amiga, es un negro senegalés, un negro secano. Vasco senegalés. Vasco senegalés, así es como él se hace llamar, sí. Él vive en Irún, por eso vasco senegalés. Entonces, bueno, lo que estáis viendo es un poco el reparto de chalecos que se les hace cuando las embarcaciones son interceptadas, ¿no? Edu es el que está repartiendo los chalecos. Exacto, Edu es el que está repartiendo los chalecos, sí. Entonces, bueno, ahí lo que veis es una patera que salió de Libia con 102 personas a bordo. Estaban ya todos fuera, pero estas embarcaciones de madera tienen como 2 alturas. Algunos viajan en la parte de arriba, que es la que estamos viendo, y otros viajan en la parte más de abajo, ¿no? Ahí teníamos gente de todas las nacionalidades, sobre todo eran somalíes, pero bueno, también había mucho sudanés, egipcio, del Chad, de muchos sitios, ¿no? Y la mayoría de ellos eran menores de edad. La mayoría de ellos eran menores de edad y sobre todo somalíes. En Somalia, que aquí lo que hablábamos de ir a los orígenes, ¿no?, de por qué hay tanto somalí, ¿no?, saliendo de su país. En Somalia hay un grupo terrorista que se llama Al-Shabaab. Estos menores tienen 2 opciones en su país de origen, ¿no? Una es lanzarse al mar en busca de un futuro mejor, o 2, ser niño soldado en su país. Entonces, es un poco lo mismo que comentaba Iván de las maras, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, Aita Mari es uno de los barcos que está en el Mediterráneo Central haciendo las labores de rescate. Está haciendo las labores que no está haciendo Europa. De hecho, Europa no es que no haga nada, sino es que encima pone muchas trabas a las ONGs que sí que están trabajando ahí, como pueden ser también el Open Arms, el Sea-Watch o el Ocean Vikings, ¿no? Nosotros, desde el día que yo embarqué en el barco hasta la vuelta a Almería, no hemos tenido más que, por parte de España e Italia, todo tipo de trabas para que los barcos de rescate estén el menor tiempo posible, ¿no?, en el Mediterráneo. Entonces, bueno, ellos lo que están intentando evitar es, y por eso es tan importante, ¿no?, la labor de los periodistas, de los fotógrafos a bordo de ese tipo de barcos, es evitar este tipo de imágenes, ¿no? Este tipo de imágenes que debería avergonzar, ¿no?, a cualquier europeo, ¿no? El barco es ese que vemos ahí al fondo, que es, como dices, el barco es el que vemos en el fondo, sí, es un antiguo pesquero que lo rehabilitaron como barco de rescate, sí. Estamos viendo muchas imágenes. Como bien dices, ahí también, por rasgos, vemos que hay diferentes procedencias, que hay África subsahariana, pero también hay de otros lugares. ¿Cuál es la historia más curiosa que te has podido encontrar ahí? Bueno, había seguro que muchas. Sí, hay una historia de un chico que en el momento que embarcó en el Aita Mari, era un chico que no hablaba con nadie, era un chico así muy guapete, tenía una mirada, creo que hay por ahí una imagen suya, una mirada como muy profunda, pero daba vueltas por el barco como... No, una que está con un socorrista así abrazado. La que le acaban de sacar del agua. Sí. Entonces, bueno, él daba vueltas, deambulaba por el barco, no hacía caso a lo que le decíamos y, bueno, pues como sus compañeros de viaje en un momento dado nos dijeron, este chico está loco. Y, pues, bueno, el médico del barco a bordo, un día, hablando con uno de sus compañeros, le dijo, no, este chico, cuando salió de Somalia, era un chico normal, era un chico funcional, no tenía ningún problema. Su paso por Libia lo ha dejado así.
y ya te digo, no hablaba con nadie, solo deambulaba y sonreía, pero no decía ni mu. Y como él, todos tenían historias de violencia en Libia, ¿no? Bueno, teníamos la confesión suya, por supuesto, nos habían comentado cómo les habían torturado, muchos de ellos habían sido esclavos directamente en Libia, trabajaban para personas que les pegaban, que les quemaban, que les tiraban agua ardiendo a los pies o a los brazos. Había incluso un chico que le habían cortado un dedo porque simplemente un día su dueño se emborrachó y le dio por cortarle el dedo. Entonces, bueno, me quedo con las historias de violencia en general que contaban prácticamente todas las personas de la embarcación de su paso por Libia. Esas historias de su paso por Libia, en muchas ocasiones, ellos mismos por lo menos saben algo de lo que se pueden encontrar cuando salen de su país de origen. Y a pesar de todo, toman esa decisión. Pues imagínate sabiendo lo que ocurre en Libia, sabiendo lo arriesgado del viaje, ¿no?, de Libia a Italia. Imagínate esa decisión de salir de tu país, ¿no? O sea, ¿qué tienes que estar dejando ahí atrás para lanzarte en una aventura así? Volvemos a lo que venimos diciendo a lo largo de esta mesa. Al final se trata de contar que todos y todas haríamos lo mismo en esa situación. Trataríamos de huir de aquello por lo que estamos pasando, ¿no? Al final son personas como nosotros haciendo lo que cualquiera de nosotros haríamos en esa situación. Ese es Mohamed, sí. Ese es, sí. Al final cualquiera de nosotros, si en nuestros lugares de origen viviésemos bajo las bombas, en una guerra o con la pobreza o en la miseria, todos haríamos lo mismo. No sé si se ha visto en el vídeo, hay una imagen de la única niña de 9 meses que viajaba, ¿no?, en el bote. Pues lo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué desesperado tienes que estar en tu país para montar a tu niña de 9 meses en esa embarcación, en ese bote de madera, y lanzarte a la búsqueda del sueño, ¿no?, de llegar a Europa, ¿no? Sí, Maida. Pues una imagen vale más que 1000 palabras y yo creo que es como una buena imagen para cerrar. Vamos a abrir ahora un breve turno de preguntas. Si queréis lanzar cualquier cuestión a quienes están aquí en la mesa, levantáis la mano y vamos dando paso. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Es verdad que el título no me gusta, Periodismo contra el racismo, no sé, no tiene ni sentido ni nada. Yo creo que para mí el periodismo tiene que ser como una profesión de rigor, de informar, intentar ser imparcial, por supuesto, y sobre todo informar de la realidad de lo que pasa en una ciudad, en un país o en un continente. Y luego, siempre que pensamos en el racismo, como todo surgió en el apartheid en África del Sur, en 1960, con la matanza de Sapperville, siempre decimos racismo negro, blanco-negro. No, el racismo es un clasismo. Aquí hemos sido siempre racistas con los gitanos, con los andaluces cuando llegaban en los años 50, con los temporeros que venían a hacer la recolección en el sur de Navarra, cuando les poníamos motes a todos, los extremeños, en Cataluña, en Francia, a todas las chicas empleadoras de hogar les llamaban María, como a los Mohamed o a los Mena, que decíais, porque como todas nos llamábamos María o se llamaban María, las patronas francesas decían, llámale María que te contesta, que todas se llaman igual. Que eso también indica la ignorancia. Para mí el racismo es una ignorancia, es una cerradez mental de una persona que no ha viajado, que no conoce, que no lee, que no intercambia, que no discute, que no se abre al mundo. A pesar de que estamos en un mundo de comunicación, de imágenes, creo que para mí el error es ese, y que en el fondo a nadie nos gusta ser pobre ni tener un amigo pobre, sea verde, amarillo y negro. Por cierto, a mi hija le llamo negrita, porque es muy morena y le encanta, y nunca se ha sentido mal, porque en América Latina, cuando eres tostada, te llaman negrita o negra. Eso es un detalle que me ha llamado la atención lo que has dicho. No, yo lo que quería decir es que, a ver, esto que estáis mostrando hoy está genial, lo que hacéis, maravilloso, pero no penséis que son demasiadas imágenes de desarraigo, de tristeza, de dureza, de dolor, y ya estamos tan acostumbrados que pasamos de una imagen del niño Ailán a ver un partido de fútbol.
y luego nos tomamos un café. Yo creo que esa cantidad de imágenes que nos estáis pasando o que nos pasan, ya creo que nos supera. Y que al final los vemos todos como un poco compasivo. Qué pobre gente, qué dura. Fíjate el negrito ese del barco, el somalí de no sé dónde. Cuando sabemos que esta cuestión de las migraciones ha existido toda la vida. Vosotros dices que habláis de las migraciones, podíais ir un día a Inglaterra, a Gran Bretaña, hablar cómo están los 250.000 españoles no censados del consulado, cómo les va, o al ir a Alemania, o en Suecia, o en Finlandia. Hay mucho español fuera, 2.600.000, pero eso nadie habla aquí. O cuando en Pamplona mandamos al Diario de Navarra informes y artículos y jamás nos lo publican, porque como no somos ONG famosa, no salimos en las fotos, pero también creo que el periodismo tendría que ser un poco el servicio de la comunidad y de donde estemos, ¿no? Y luego, para terminar, espera, es que me he hecho una nota, perdona, para que no repetirme. Sí, ahí luego os acordáis, porque decimos, yo me acordé cuando vi a Ilán la foto en 2015, ¿os acordáis del Nevado del Ruiz en Colombia? La periodista española que lo grabó hasta que se murió la niña. Eso me parece un poco demasiado, pero bueno, es un poco comparado con Ilán. Bueno, de momento, muchísimas gracias. La imagen de Omaira, creo que se llamaba aquella chica. ¿Estamos anestesiados? ¿Creéis que como comentaba, pasamos de la foto de Ayrana? Vale, Barça Athletic, venga, adelante. No, yo creo que, mira, por suerte, he descubierto en los niños la esperanza de todo lo que está ocurriendo en el exterior y aquí en el interior, ¿no? El otro día estuve en Jesuitas hablando con los chavales y estaban fascinados por lo que veían y lo que escuchaban, porque se sentían reflejados en esas imágenes, con esas historias. Les conté que había un niño de 14 años que se llama Josep, y no sé si estará vivo, lo entrevisté en marzo, que se montaba en una noria. Y entonces solamente con eso ya captaba su atención y te abrían los ojos. Entonces le enseñas la foto de la noria. Dices, ¿lo ves? ¿Queréis ver lo que hay alrededor de esa noria? Y le enseñas lo que hay alrededor de esa noria. Todo destrozado, desolado, un vídeo, una foto. Los niños empatizaron rápidamente. Y esos niños se lo contaron a sus padres. Y esos niños se lo contaron a otros niños. Y eso es en realidad periodismo. Que los adultos estemos insensibilizados, algunos adultos, no tengo la menor duda, pero no es un problema de los medios solo, ¿eh? Unai, te colocabas el micrófono y luego Maite, veo que los tres queréis. Bueno, comentarle que ojalá no tuvieras que estar cansada de ver este tipo de imágenes, ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de imágenes y no estuviera sucediendo esto, pero por desgracia esto es la realidad, esto es lo que está pasando. Y bueno, nosotros, nuestro deber es ese, ¿no? Intentar hacerlo visible. Si no estamos, no se hace visible. Ojalá no estuvieras hasta las narices de ver este tipo de imágenes y ojalá no pasaran. Pero está pasando y si está pasando nosotros tenemos que contarlo. Yo quería hacer una nota sobre lo que has dicho, que vayamos que hay españoles que en Londres, me ha parecido escucharte bien, que bueno, has dicho un momento eso, que lo están también pasando mal y no sé qué. Por supuesto, pero lo que estamos hablando aquí es de racismo. El racismo es, o sea, nosotros somos blancos y somos privilegiados. Podemos estar pasando situaciones que sí, que lo podemos pasar mal, obviamente, pero sí que por ser blancos, culturalmente, tenemos más privilegios. Entonces, aquí estamos hablando de las personas que tienen otro color o que son de otra etnia, porque ya solo por eso ya tienen un estigma, ya tienen menos derechos y ya pueden hacer muchas menos cosas. A eso nos referimos con lo que estamos tratando aquí exactamente. Y por otro lado, no sé qué ONG sois ni nada, pero seguramente si te pones en contacto con cualquiera de nosotros, nos gustaría escuchar lo que quieras contar o decir. Yo, por apuntar una cuestión, desde el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra se realizó una campaña Esenciales que incluía una publicación impresa en la que contamos con entrevistas a personas navarras que están viviendo en Inglaterra. Ninguno hablaba de situaciones racistas y al revés, coincidían con lo que estaba apuntando Maite ahora. Nosotros somos blanquitos, lo tenemos mucho más fácil que hindúes, pakistaníes
y personas negras. Y podrán pensar que somos de fuera, sí, pero es que somos de fuera. Pero no van a decirnos ningún comentario racista ni nos van a menospreciar sin vernos trabajar. Había aquí otra pregunta y si hay alguna más será la última por una cuestión de tiempo. Sí, yo quisiera preguntar con lo que habéis expuesto, ¿qué pasa con el periodismo? Y también lo digo como periodista, con estos titulares llamativos, con estas fotos sensacionalistas, no la que habéis mostrado, sino en la que también aparece en la prensa escrita o en los medios de comunicación. Las noticias que se basan en únicas fuentes informativas, que por lo general son institucionales, y también asociar delitos con determinadas nacionalidades, que desde los movimientos antirracistas siempre estamos denunciando con los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo no reproducir este tipo de desinformaciones que luego tienen una repercusión, se reproducen el racismo, prenden en las redes sociales y alimentan el discurso de odio, ¿no? Que tampoco no es nuevo, pero desde luego cada vez cobra más fuerza. Son los códigos deontológicos, como sucedió con la violencia de género, tener esta línea y estas líneas rojas, por ejemplo. Ha cambiado el tratamiento informativo con la violencia. ¿Es posible que también cambie con el tema de las migraciones? Yo solamente un apunte, creo que Iván puede responder bastante mejor a la pregunta, pero un apunte, por ejemplo, en el caso de la palabra migrantes, yo considero que llamamos migrantes así para siempre, cuando una persona puede estar ya nacionalizada o llamamos migrantes a chicos que han nacido aquí, que sus padres migraron, pero ellos han nacido aquí y ellos son de aquí. Y seguimos diciendo migrantes. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas deberíamos de cambiarlas. Sí, yo no sé, me atrevo a preguntarte en cuántas ocasiones has visto esta semana algo que por lo menos te haya llamado la atención. Es decir, que estamos aprendiendo todos, de la mano de las organizaciones, de las ONGs, estamos aprendiendo a escribir, porque es que el vocabulario ha cambiado tan rápido, cambia tanto. Si lees unos artículos parecidos de los años 90 ahora, el lenguaje es completamente distinto. Se nos puede escapar, por supuesto, cualquier término, ¿no? Pero yo te animo a mirar los periódicos tradicionales de esta comunidad en el último mes y yo creo que no vas a encontrar ni un tipo de jerga o de palabra que pueda estigmatizar a nadie. Me atrevo a invitarte a hacerlo de este mes, periódicos de este mes. Yo creo que estamos bastante aleccionados. De hecho, yo metí la pata esta semana con un tema. En vez de poner trabajadora social, puse asistente social y enseguida me llegó un correo del Colegio de Trabajadores Sociales diciéndome que no es asistente social, que está en desuso, es trabajadora social. Entonces, nosotros estamos muy vigilados y se nos puede escapar términos por la rapidez, por la hora, por el cansancio, por lo que sea. Pero que yo creo que el lenguaje periodístico en los medios de comunicación tradicionales de esta comunidad, vamos, yo no me atrevo a poner la mano en el fuego, que es muy, muy complicado encontrar palabras o frases que puedan estigmatizar. Yo quería preguntarte, Iván, tú comentabas antes que decías que el periodismo es un oficio, que no hay que ser activista, digamos, ¿no? Que no es la labor del periodista ser activista de alguna manera. Quería preguntar a Unai y a Maite si comparten esa opinión, si creen que no es posible ser riguroso y honesto y a la vez tomar partido en una situación en la que, bueno, a la que os estáis enfrentando vosotros además directamente. Dale. Bueno, sí, no, yo estoy de acuerdo con Iván en lo que ha dicho, pero es muy difícil ser parcial, ¿no? Sobre todo en situaciones de injusticias o de desigualdades, ¿no? Hay una frase por ahí que decía, si no tomas partido en situaciones de desigualdad, estás siendo parte del problema, algo así era, ¿no? Bueno, una cosa así parecida. Entonces, yo no soy siendo parcial, ¿no? Cuando voy a bordo del Aita Mari, yo ya sé lo que quiero enseñar, yo sé
bueno, que eso es lo que está pasando ahí y eso es lo que quiero enseñar. No existe la parcialidad en esos casos, ¿no? O sea, yo me estoy mojando para enseñar lo que pasa ahí. Entonces, bueno, es difícil en situaciones de gente que es vulnerable o de situación de exclusiones, o puede ser parcial, ¿no? En ese sentido. Maite. Yo creo que desde el momento en que cogemos una cámara y decidimos cómo vamos a encuadrar una foto, estamos dejando de ser objetivos, estamos tomando una implicación. Y lo mismo cuando hacemos otro tipo de historias contamos todas estas historias. O sea, hay una parte que, sin quererlo, intentas enseñar que hay una injusticia social. Y eso es, si quieres llamarlo activismo, eso sí, luego tienes que ser muy honesto y tienes que informarte y contrastar y mostrar datos e investigar. O sea. Hay una frase al hilo de lo que estaba comentando Maite, hay una frase que dice un buen amigo, buen periodista y, por cierto, buen jefe, que es la siguiente: el periodismo no es solo hablar con quien dice que llueve y con quien dice que no llueve, sino que es abrir la ventana y ver si llueve. Al final no es solamente la cuestión de la objetividad, y en el caso de la cámara todavía con más razón, ¿no? Con la cámara podéis ver si efectivamente llueve. Había una pregunta por aquí. Sí, un segundico. Al hilo del activismo, por terminar, es que activismo y formar parte no es completamente distinto, ¿eh? O sea, cuando tú te estás trabajando formas parte pero ser activista es ir más allá, es un paso más allá. O sea, yo trabajo con un nudo en la garganta, veo a mi hija, pero ¿eso es activismo? No, eso es empatizar. Es que yo creo que hay una línea roja muy clara. Activismo es ir un paso más allá. No sé, a cualquiera de los tres, o a Maite, a Unai, a Iván. Quería, no sé, es una reflexión muy breve. Me da la sensación de que esta charla no habría tenido lugar hace 10, 15 años. Me da la sensación de que ahora el discurso racista desde las propias instituciones es más evidente. Yo creo que se han quitado las caretas, un racismo que ya había ahí. Quería saber si habíais notado vosotros cierta incomodidad para los medios en los que trabajáis, o si sois freelance, para, no sé, cierta incomodidad en tocar estos temas o de las emigraciones o del propio racismo institucional. Si habíais notado eso, no solo incomodidad en la gente que ve la foto de Ilan y se pregunta por qué la publicáis y no por qué se ha muerto, sino que los propios medios están incómodos en esto o no. Así como Iván has dicho que habíais mejorado mucho en el lenguaje, en la descripción y todo, si es un tema que empieza a incomodar, no lo sé. Contestad vosotros que trabajáis en Dale, Iván. medio. Yo creo que incomoda, pero no a los medios, sino en general a la población. O sea, en general a todos los estamentos, ¿no? Instituciones, población. Porque, claro, si yo te digo que el silencio administrativo lleva a que haya miles de personas en Navarra a vivir en bajeras o en pisos patera o incluso en coches, ¿eso es racismo? Si digo que esas personas que están viviendo, sobreviviendo en esos espacios es porque no se les alquila una vivienda o porque no se les ha facilitado acceder a una vivienda, ¿eso es racismo? Si los medios de comunicación no lo publicamos, ¿eso es racismo? El problema es que estamos viendo racismo fuera cuando dentro las cosas se están complicando, ¿no? Y más desde este año de pandemia. Esta mañana cuando hablaba con Inés, la de Fundación Secretaria, me decía Iván, ahí lanzo un titular, se ha triplicado las denuncias por racismo que hemos recibido, ¿no? Entonces, la comunidad gitana durante la pandemia se ha sentido vigilada y se ha sentido bastante marginada. Entonces, claro, yo creo que en general no nos gusta ver nuestras miserias, ¿no? Empezando por los medios, empezando por las instituciones y la población tampoco. Entonces, yo creo que es una cosa de todos. Estamos viendo las miserias en otro lado, pero aquí no las queremos ver. Los medios de comunicación sí que es verdad que cuesta, o sea, no es que cueste, pero sí que sorprende, puede sorprender
en un medio de comunicación pues que haya gente viviendo en coches. Pues es que eso está ocurriendo en Navarra. Sí, eso está ocurriendo en Navarra. Es que el silencio administrativo durante la pandemia existe. Entonces, claro, bueno, nosotros los que estamos en la calle tenemos que tenerlo todo muy atado para que luego cuando lleguemos a los medios no titubear. Entonces, tenemos que tenerlo muy claro y a la hora de mostrarlo a la población, pues que no titubeemos tampoco, porque si titubeamos cuando lo publicamos, malo. Entonces, está siendo un trabajo muy duro para todos, pero yo creo que poco a poco, con mucha honestidad y equivocándonos también, por supuesto, pues yo creo que vamos haciendo las cosas más o menos, ¿no? No sé. Cuando se publican reportajes en el que se deja en evidencia pues que no lo estamos haciendo tan bien en la calle, pues lo importante es reaccionar y corregir. O sea, no vamos a tapar con otro silencio administrativo por parte de los medios y por parte de la población y por parte de las instituciones. Bueno, vamos a reaccionar y ya está, que no vuelva a suceder. Maite. No, simplemente quiero decir que, claro, como decíamos al principio, Estados Unidos lleva años de ventaja en esos temas. Entonces, lo que se está intentando allí es que las redacciones de los medios de comunicación sean diversas. Y ese es, yo creo, el secreto, ¿no? Que aquí también llegará, espero que llegue pronto, porque ya hay chicos estudiando en la universidad, chicos y chicas, que puede que quieran ser periodistas y quieran luego estar en una redacción contando ellos también las historias. Hemos vuelto a por donde empezábamos. Hemos hablado aquí 4 blancos, ¿no? O 5 blancos. Unai, ¿algo que añadir para terminar? No, poco más. O sea, yo respondiendo un poco a la pregunta, yo no he sentido esa incomodidad en ningún momento. Es verdad que yo no estoy dentro de una redacción, que yo soy un trabajador externo, pero yo no he sentido esa incomodidad en ningún momento, ni dentro de la redacción, ni en el periódico, ni en mi día a día trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tengo problema. Bueno, si alguno de vosotros tres queréis añadir algo más, y si no, pues solo me queda agradeceros vuestra presencia, a los tres, a Iván Benítez, gracias, Maite Hernández, Unai Beroiz, y también a Javier Bauluz, que como se dice en algún programa de televisión, en el ensayo ha salido bien. Pero bueno, gracias a todos por la atención y el interés, tanto a quienes estáis en este salón de actos de Condestable como a quienes habéis estado por streaming. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.